El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, todo lo ha hecho bien, acaba de decirnos el Señor en el Evangelio, nos acaba de decir el apóstol, el evangelista San Marcos. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Esto de todo lo ha hecho bien nos recuerda la creación. Cuando Dios crea en los 7 días de la creación, dice la palabra de Dios que cada vez que terminaba la obra de un día, dice, atardeció y amaneció día primero, día segundo, día tercero. Pero en medio de esa obra creadora, dice el Génesis, y vio Dios que todo estaba bien hecho. Porque todo era bueno, todo manaba la bondad de Dios. El Evangelio de hoy es muy interesante, porque habla de un signo que Jesús hace, un milagro, en un sordo mudo. Y él cura a este sordo mudo tocándolo. Dice que le tocó con los dedos los oídos, le metió en los oídos su dedo, su mano, su dedo, y con la saliva de su boca le tocó al mudo la boca. La boca del mudo es una manera, digamos, general de explicarlo. La boca del mudo estaba cerrada. Al tocarle Jesús la boca, al tocarle Jesús los oídos, que los tenía cerrados para oír, cerrada la boca para poder hablar, dice que en cuanto los tocó al instante, se le abrieron los oídos y se le abrió la boca. Y ya sabemos lo que significa, que empezó a oír sin dificultad, empezó a hablar sin dificultad. La obra de Dios, cuando Dios actúa, cuando Dios hace algo tocando con su mano, esa realidad que está desordenada o que está mal o que ha sido lugar donde ha aparecido el misterio del mal, como tantas veces hemos visto en estos días con los endemoniados, cuando Jesús toca, transforma la realidad. Cuando Jesús es tocado, como la hemorroísa, transforma la realidad. Es decir, Jesucristo ha venido a hacer una nueva creación. Por eso decía al principio, esto de todo lo hizo bien nos recuerda al Génesis. Dios ha hecho una primera creación y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando concluye la obra con la creación del hombre, dice el Génesis, y vio Dios que todo era bueno, que todo estaba bien hecho. Lo mismo que dice el evangelista Marcos. Todo está bien hecho. La fe no es más que una obra de una nueva creación. Dios en el ser humano, Dios en los hombres, en la humanidad. Esta primera creación se ha estropeado por el pecado. Ha desordenado en nosotros el afecto, la voluntad, la inteligencia y nos ha inclinado al mal y nos hace esclavos del pecado. Hemos visto también estos días con las catequesis del Papa, con los vicios, con los pecados capitales, etc. No nos libramos ninguno. Pero Dios nos ha abierto una puerta para poder ser recreados, es decir,
Dios quiere crear en el ser humano una nueva creación, de manera que esta nueva creación está liberada del pecado. ¿Cómo se recibe esta nueva creación? ¿Cómo Dios puede tocar mi vida y hacerme nacer de nuevo? Se lo decía a Nicodemo con el bautismo. Tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer del agua y del Espíritu Santo. Por eso este rito, este gesto, con esta palabra aramea del lenguaje que hablaba Jesucristo, Efetá, abríos los labios, abríos los oídos, ha quedado en el rito del bautismo. Los catecúmenos, cuando se preparan para el bautismo, antes del bautismo, durante la Cuaresma, hacen una celebración y un rito en la iglesia que se llama este rito, el Efetá. Para los niños, como todo se hace todo concentrado en la misma celebración, el rito de acogida, etcétera, etcétera, el bautismo, la unción, todo el orden de los catecúmenos, el rito del Efetá queda al final del bautismo, antes del final, antes del Padre Nuestro y antes de la bendición final. Pues esta palabra nos está hablando de esto. Jesucristo quiere abrirnos los labios para poder bendecir a Dios, para decir bien con nuestra palabra y con nuestra vida, para decir bien de Dios. No siempre decimos bien de Dios. Los problemas, la cruz, los sufrimientos, sobre todo la vejez, nos hace vernos muchas veces incapaces de muchas cosas. Nos vemos limitados. No siempre tenemos alegría, no siempre estamos contentos. No siempre nuestra vida es una bendición a Dios. Por eso esta palabra es muy interesante, muy importante. Efetá, abríos, porque lo que entra, dice San Pablo, por el oído y baja al corazón, que es la palabra de la fe. ¿Por dónde viene la fe? Dice San Pablo, por el oído. Fides ex auditum, se dice en latín. La fe viene por el oído, por la escucha de la palabra de Dios, por la escucha de la palabra de Cristo. Por eso yo no me canso de decir, venid a las catequesis, escuchar las catequesis, porque es el Evangelio lo que se nos predica. Con los labios, efetá, confesarlo con los labios, se salve. Que el Señor nos ayude a acoger esta palabra, a sentirnos sordos y mudos. Sordos porque no siempre estamos atentos a la palabra de Dios. Ni cuando se proclama, ni cuando Dios nos hace cosas en la vida. Y no siempre nuestros labios, dice el Salmo, ¿no? Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No siempre los labios proclaman la alabanza de Dios. Cuántas quejas, cuántos momentos de decir, pues no estoy a gusto, no estoy contento, no estoy contenta, no se me dan bien las cosas, quejas, murmuraciones. En definitiva, no ser bendición. Y sobre todo, proclamar a Cristo. Porque el que escucha la palabra, y termino, escucha la palabra, la coge en el corazón, es para que los hombres conozcan el amor que Dios les tiene. Dios le cambia la vida a este hombre, sordo-mudo. Estaba encerrado en su yo, encerrado en sí mismo, no podía oír, no se podía comunicar. ¿Cómo vivía? En su yo, encerrado en su mundo. ¿Cuánta gente vive así? Mejor nosotros, hay veces que también vivimos así, encerrados en nuestro yo. Jesucristo rompe la barrera hoy y nos dice, efetá, sal de tu mundo, sal de tu encerramiento, sal de tu sordera, que se te abran tus oídos, escucha la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios te quiere. Y si tú hoy vives del amor que Dios te tiene, tú solo puedes decir a los demás, con tu palabra y con tus obras. Y se verá la alegría del corazón. Pues pidámosle al Señor que nos abra los oídos para escucharle, que nos abra los labios para confesarle, para que el mundo crea y